A todos, qué gusto estar con ustedes y ver que llegaron. Yo no sé cómo lo hicieron ustedes, pero yo en la mañana, en lugar de subirme a mi carro, tomé el Titanic, me dejó aquí en la Justo Cierre, de ahí agarré una panga llena de camarones hasta aquí. Espero que le haya ido bien por allá en su hogar y su colonia, porque estuvo fuerte la lluvia, ¿verdad? Pues vamos empezando. ¿Qué le parece? Mire, vamos a hablar de la iglesia, de algo muy específico. La verdad es que la iglesia es un tema muy importante desde el punto de vista teológico. Hay todo un apartado que se llama eclesiología, que es el estudio de la iglesia y lo que esto significa. Pero no se asuste, no vamos a hablar así tan profundo y tan teológico. Vamos a hablar lo más aterrizado de lo que sucede cotidianamente en nuestra vida espiritual. En primer lugar, iglesia viene del griego eclesia. Y esto no es una palabra estrictamente o exclusivamente religiosa o cristiana, es una palabra común y entre los griegos se refería a un cuerpo de ciudadanos que se reunía para considerar asuntos de Estado. Entonces era algo muy formal y muy conocido desde tiempos antiguos. Por primera vez en la Escritura lo encontramos en Mateo, me parece que es capítulo 16 o 18. Y entre cristianos la palabra eclesia significa o se refiere a un cuerpo de creyentes reunido para considerar asuntos del reino. Entonces, esta mañana, esta tarde nos reunimos aquí, pues no para divertirnos, no para pasarla bien, no para ver qué obtenemos de alguien o de algo, sino porque estamos tratando asuntos del reino de Dios que seguramente están por encima de los asuntos del Estado, sin que el Estado deje de ser importante. ¿A quién se aplica el término iglesia? Bueno, en primer lugar, a los cristianos en todo el mundo. En ese sentido, entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la Escritura, mientras que Jesús es la cabeza de su iglesia. También iglesia se aplica a los cristianos en una ciudad. Podríamos hablar en singular de la iglesia de Mexicali, así como en la Biblia Pablo decía la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Éfeso. Se refiere a un grupo de una ciudad. Y más estrictamente todavía, iglesia se aplica a una congregación. Pablo se refería a veces diciendo la iglesia que está en tu casa. Amistad Familiar es una de las iglesias que está en esta ciudad y hay muchas iglesias. Entonces es una iglesia local. A esta nos vamos a dedicar lo que nos resta de nuestra plática, a la iglesia local. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este solo versículo de Hechos describe prácticamente todas las funciones o las más importantes de la iglesia. Pero vamos a desglosarlas y verlas una por una. Dice en primer lugar, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una razón de venir a la iglesia es recibir enseñanza. ¿Y por qué es importante recibir enseñanza? ¿Por qué no nos reunimos nada más para pasarla bien y platicar y cotorrear? ¿Por qué tiene que ser tan formal? Porque es importante que conozcamos doctrina. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4. Si tenemos doctrina, si tenemos enseñanza, dice él, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Reina Valera dice, por todo viento de doctrina, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Desde los tiempos de Pablo, la iglesia primitiva, hasta nuestros tiempos, siempre hay doctrinas falsas, iglesias falsas que tratan de desviar a la gente, personas que tratan de sacar provecho de la religión o de la doctrina o de Cristo, y es nuestra obligación. Cuando vamos a un lugar, cuando escuchamos una enseñanza, saber si es una doctrina sana, si es una doctrina correcta lo que estoy escuchando, o es algo que me puede desviar del camino de Dios. Y más ahora que está tan de moda meterse a internet
Y ahí hay, no cientos, hay miles de enseñanzas, predicaciones, pensamientos, y tenemos que discernir cuál es el mensaje que nos está dando. Y la única manera es que tengamos enseñanza. Luego dice, en la comunión unos con otros. Y vea usted por qué es importante que tengamos comunión en la iglesia. Dice Primera de Juan, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué difícil es caminar por el mundo y no tener tentaciones, y no ceder a nuestras propias tentaciones, y no tener problemas de convivencia con el mundo. Pero cuando tenemos comunión unos con otros, entonces comenzamos a conocer cuál es el marco moral y espiritual en el que debemos movernos, tanto dentro de la iglesia, tanto dentro de estas cuatro paredes, como cuando salimos de aquí a nuestra familia, a nuestra colonia, a nuestro trabajo, donde quiera que andemos. Pero eso se aprende en la iglesia. Es aquí donde conocemos nuestro marco moral y espiritual. Qué fácil es ceder a la tentación con los amigos, porque decimos, no los podemos dejar, pues son amigos de la infancia, nos conocemos desde hace 20, 30 años. Pero cuando esos amigos que no son cristianos nos están invitando a cosas aparentemente sanas y nada que ver, con frecuencia caemos en tentación y problemas. Muchas veces, no pocas, muchas veces han ido hombres a consejería conmigo a relatarme esta historia. Humberto, caí, cometí infidelidad, caí en drogas, hice esto, hice lo otro, porque pues no les podía decir a mis amigos que no. Y ya estando ahí, porque decían, nada más un ratito, nada más una copita, nada más una miradita, nada más, y terminaban cayendo. Entonces, que no sean nuestros amigos los que nos jalan a sus diversiones y a sus cosas, jalémoslos nosotros a ellos a la iglesia. Yo no les digo que abandonen a sus amistades de mucho tiempo, de la infancia. No los abandonen, sigan siendo sus amigos, pero invítenlos ustedes a nuestras fiestas. Oye, te invito a una fiesta el domingo. Aquí tenemos una fiesta, ¿verdad? Te invito a una reunión el miércoles, te invito a un seminario. Si ellos quieren venir, son bienvenidos, pero que no te jalen tus amigos y amigas a sus actividades. Para eso es la comunión en la iglesia. Luego decía Hechos, en el partimiento del pan. Aquí hay algo que se llama, que los cristianos llamamos ordenanzas. Y miren lo que dice aquí Lucas 22. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. No es una sugerencia, es una orden, es un mandamiento, es una prescripción, hagan esto en memoria de mí. Por eso los cristianos les llamamos ordenanzas. Algunos grupos cristianos, unos cuantos grupos cristianos de la Reforma o protestantes, como somos nosotros, les llaman sacramentos, igual que en la Iglesia Católica. Sacramentos viene de la unión de dos palabras, sacrare, que significa hacer santo, y mentum, que significa instrumento. Así que literalmente sacramento significa instrumento para hacer santo. Los únicos dos actos que los cristianos protestantes aceptamos como ordenanza son el bautismo en agua y la Santa Cena, lo que la Iglesia Católica conoce como Eucaristía. Respecto al bautismo en agua, dice la Escritura que es un bautismo para arrepentimiento. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, a los recién nacidos. ¿Por qué razón? Pues porque no se pueden arrepentir si con trabajo se están teniendo conciencias de su propia existencia. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo en agua? Dice la Escritura, dice la Biblia que, número uno, es una manifestación pública
de nuestra conversión. Es un bautismo de arrepentimiento y le estamos diciendo al mundo que nos estamos entregando a una nueva vida. Y en segundo lugar, estamos haciendo públicamente un compromiso con Dios de respetar sus mandamientos. Esos son los objetivos del bautismo en agua: arrepentimiento, manifestación pública de nuestra conversión y compromiso con Dios. Pero aquí no hay un hacer santo a nadie. El bautismo en agua no santifica. Y respecto a la Santa Cena, lo acabamos de mencionar, es una remembranza. Hagan esto en memoria de mí, decía Jesús. La Iglesia Católica tiene más ordenanzas o actos que ellos le llaman sacramentos, son 7: el bautismo en agua, la Eucaristía o Santa Cena, confirmación, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Y yo le insisto, los cristianos consideramos que ninguno de estos actos santifica o hace santo a nadie ni a nada. Por eso le llamamos ordenanzas. Y no esto con el afán de atacar a la Iglesia Católica o criticarla, simplemente estos son los hechos. Esto creemos nosotros, esto creen ellos y cada quien tiene su fundamento. Luego, Hechos habla de la oración. Dice que tenemos comunión en las oraciones. Y vean lo que dice Lucas, lo que dice Jesús. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse, porque con frecuencia oramos pidiendo por una necesidad y queremos una respuesta inmediata. Le ponemos al Señor tiempo y forma de responder, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces Dios no responde como nosotros queremos. Responde de acuerdo con su sabiduría, con su amor, su poder y su tiempo. Por eso nos dice, no se desanimen, no se desesperen. La oración es como el aire, es como respirar. Nosotros podemos vivir de 3 a 5 días sin agua. Si no bebemos agua nos morimos. Podemos vivir de 40 a 50 días sin alimento y si no recibimos alimento nos morimos. Pero si no estamos respirando, solamente podríamos vivir entre 10 y 15 minutos los más fuertes. Nuestra oración es como respirar. Si no estás orando, no estás respirando espiritualmente. Y quién sabe cómo esté entonces tu vida espiritual. Andas medio morado espiritualmente, ¿no? Cianótico diríamos los médicos. Si me pasan la siguiente, aquí ya se me atoró. Ahí estaba el aire. El siguiente punto, servicio. Ya no viene en esta parte de Hechos, pero viene en todo el Nuevo Testamento. En la iglesia es un lugar donde se sirve. 1 Corintios 12 dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Podríamos englobar el servicio de estas 3 maneras. En primer lugar, ministerios internos. Amistad familiar, nuestra iglesia tiene necesidad de trabajo. Necesitamos sugieres, necesitamos quien acomode sillas, necesitamos un moderador aquí que dirige el servicio, necesitamos un maestro que dé la palabra, necesitamos maestros que estén con los niños, necesitamos incluso quien cuide los carros aquí. Hay muchas necesidades en la actividad de una iglesia. Entonces, tenemos ministerios internos. Participe. Va a ser un privilegio que usted participe en esto. Luego tenemos evangelismo local. Si usted gusta, también podríamos llamarle ministerios externos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hacemos afuera debe llevar un objetivo: llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Ir a darles comida a los pobres o a los hambrientos y nada más no tiene ningún sentido espiritual si no les estamos llevando el alimento espiritual, si no le estamos diciendo, el Señor cuida de ti, mira, este alimento te lo envía el Señor, que tu cuerpo se alimente, pero escucha, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Si no tenemos esa intención, entonces no está sirviendo nuestro trabajo extramuros.
una persona que está pastoreando en Monterrey, fue discípulo nuestro hace algunos años, y están muy contentos con su iglesia. Y ellos comenzaron a recibir mujeres maltratadas y a ministrarlas y ayudarles, y el DIF se dio cuenta y estaban bien contentos, porque como tienen mucho trabajo, tener a alguien que les ayude y sin cobrar, pues estaban fascinados. Entonces el DIF les habla para formalizar esta ayuda y les dice: estamos muy contentos con lo que están haciendo, estamos viendo los resultados, queremos decirles, podemos mandarles con más regularidad gente, nada más quisiéramos pedirles una cosa, que no les hablen de Dios. Y entonces estos discípulos pues se comunican con nosotros, o sea, estoy así un poquito de cómo hago o cómo negocio esto, y nos dice esto que pasó. Le digo: de ninguna manera. Nuestra razón de ser, nuestra razón de servir, nuestra razón de trabajar es el evangelismo. Si hay gente humilde que requiera alimento, llevémosle alimento, llevémosle medicamento, llevémosle lo que necesita el cuerpo, pero esa no es nuestra principal prioridad. Nuestra prioridad es que esa gente conozca a Cristo. Por eso es nuestro servicio. Y en tercer lugar, el evangelismo misionero. Es exactamente lo mismo, nada más que fuera de nuestra ciudad. Ustedes saben que cada mes aquí se recoge una ofrenda misionera y se va directo a apoyar misiones, porque este es un ministerio importante. Hace unos meses llegó una pareja a consejería conmigo, y entonces le pregunto al hombre: ¿eres cristiano? Sí, me dijo. Entonces un ratito más le pregunto: ¿cuándo te convertiste? Y se quedó así como que no escuchó, como que no entendió, así con un poquito de cara de Juat, ¿verdad? Entonces yo le vuelvo a preguntar: ¿cuándo naciste de nuevo? Y la cara de Juat se le hizo más grande, ¿no? Y no me podía responder. Entonces ya me di cuenta que no entendía de lo que estaba hablando. Entonces le pregunto: ¿desde cuándo conoces a Cristo? Ah, me dice: toda mi vida yo siempre he querido en Dios. No estaba entendiendo de qué se trataba, no estaba entendiendo qué era la conversión. Por eso les quiero hablar de qué palabras usa la Biblia y el Señor para hablar de sus convertidos. Dice Salmo 51: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Va a dejar el pecado y va a buscar al Dios santo para vivir en santidad. Por eso se habla de convertidos a Dios. ¿Eres salvo? Hechos 16 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Qué hermosa promesa, ¿verdad? ¿Tienes familiares que no son salvos? ¿Ya pasaron 15 años y no se han convertido? No te preocupes, ahí está la promesa. Sigue orando, sigue llorando, sigue poniendo rodillas para tus familiares. ¿Eres nacido de nuevo? Jesús mismo dijo en Juan 3: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. Por eso hablamos de el nuevo nacimiento. ¿Eres cristiano? Es el concepto más conocido, ¿verdad? Hechos 11 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque actuaban como Cristo, hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo, respetaban lo que Cristo respetaba, amaban lo que Cristo respetaba. Por eso se les llamó cristianos. Algo que caracteriza a un cristiano, a un convertido, a un nacido de nuevo, es el gozo de la salvación. Ahora, hay dos maneras de no tener el gozo de la salvación. Una es: pues nunca lo he tenido, nunca he conocido el gozo espiritual, no tengo la menor idea de lo que significa convertirme a Cristo y recibir este gozo. Y la otra es haberlo tenido, haberse convertido, haber conocido de Dios y luego haberlo perdido. Esto le pasó a David, esto lo escribió David cuando pecó con Betsabé y fue descubierto su pecado.
él dijo: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido, había vivido en pecado. Entonces, ¿cómo saber si tengo o no tengo el gozo de la salvación? Vamos a ver qué sucede en un servicio cualquiera, en un domingo cualquiera, en una congregación cualquiera que no es esta, por supuesto que no. Vamos a analizar otras. En primer lugar, la persona que no tiene el gozo de la salvación, todo el tiempo llega tarde a las reuniones. Y no estoy hablando de las personas que tienen el hábito de llegar tarde a todas partes. No, estoy hablando de la persona que llega tarde intencionadamente, porque no tiene ningún interés en llegar a tiempo, en llegar temprano, en aprovechar todo lo que sucede en la reunión. Es el típico que dice: no, lo único importante es la prédica. Y entonces por eso llega tarde. ¿Es importante la puntualidad para el Señor? Pues vea usted lo que dice Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento? Y ahí pudo haberse acabado el versículo, pero dice: para que les dé el alimento a tiempo. A Dios le gusta la oportunidad, le gusta la certeza, le gusta el corazón diligente, dispuesto. Eso es algo que deberíamos aprender y ejercer todos. Segundo, siempre está distraído en alabanza. Ya empezó la reunión, empezamos con la alabanza, todo el mundo, unos están con las manos arriba, otros con los ojos cerrados, otros están llorando, otros están aplaudiendo, pero el que no tiene el gozo de la salvación está pajareando. Está mirando al techo, está mirando al piso. Si es hombre, está mirando a las muchachas. Si es mujer, está mirando los aretes, ¿verdad? ¿Por qué se ríen, mujeres? Está haciendo cualquier cosa, menos lo que debería estar haciendo. Dice Juan 4, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca intencionadamente en sus hijos que le adoren. Pero esta persona que no tiene el gozo de la salvación, pues no puede adorar porque no está llevando una vida espiritual en ese momento. El mayor adorador de la Biblia, David, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pero el alma de este hombre no sabe nada porque no ha podido ver la obra de Dios. Es más, ya le pidió 2, 3 cosas y no le ha concedido ninguna. Está hasta enojado con Dios porque según él, Dios no le responde. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Ya lo vimos. Primero, pues porque Dios lo desea, porque Dios está buscando adoradores y deberíamos obedecer. Pero no nos deja nada más en la obligación. Dios nos da un motor poderoso para que alabemos, por amor y gratitud, porque amamos a Dios. Pero si no tenemos el gozo de la salvación, ese amor está dudoso. Y por gratitud, porque tenemos ojos espirituales para ver todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. En tercer lugar, porque hoy estoy vivo. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Te voy a dar un ejemplo personal de por qué puse esto de estar vivo. Cuando tenía 17 años más o menos, 4 amigos y yo decidimos subir el Centinela, que es un poquito más alto que el Everest, así nos parecía. Así que un sábado nos pusimos mochilas, tienda de campaña, un montón de comida y bien poquita agua, bien profesionales, ¿no? En verano. Nos subimos al autobús, nos dejó a la orilla de la carretera y nos fuimos caminando despacito, cotorreando y vacilando. Comenzamos a subir el cerro y cuando menos pensábamos nos había caído la tarde, casi oscureciendo. Íbamos apenas como a medio cerro, yo pienso que aquí. Así que rápido dijimos, vamos a levantar el campamento. Unos se pusieron a levantar la tienda, otros a buscar leña, otros a prender el fuego, otros a ir preparando la cena. Y en un ratito ya habíamos cenado los 5.
Estábamos bien contentos. Y luego no me va a creer lo que pasó. Uno de los muchachos sacó una pachita de tequila. Ay, créame, chiquita, y créame, no era yo, pero sí bebí. Nos alcanzó como de a 3 tragos cada uno, porque era muy pequeña. Pero estábamos recién cenados y bien contentos con el tequila, así que nos levantamos. Uno de los compañeros traía una grabadora, puso la música a todo volumen y nos pusimos a bailar como changos. Nadie nos veía, no había luna llena, así que casi ni entre nosotros. La poquita luz que nos daba la hoguera era lo que nos hacía ver, y nos retirábamos pues para no vernos. Entonces estábamos berreando y bailando bien suave. No pasó nada, todo quedó muy bien, pero al siguiente día, muy temprano, levantamos el campamento y entonces nos asomamos y nos dimos cuenta que habíamos estado bailando como changos a 2, 3 metros, más o menos a esta distancia, de un precipicio como de 40 o 50 metros, no sé cuántos. Así hayan sido 10 metros, quien se haya caído ahí se hubiera matado. Yo no sé qué piensen mis amigos ahora. En ese momento nomás nos veíamos las caras y estábamos mudos de la impresión. Y lo más que pudimos llegar a decir fue, de la que nos salvamos. Ninguno conocía al Señor. Yo hoy digo, no sé qué digan ellos, pero yo hoy digo de la que nos salvó el Señor. Yo no estaría aquí, no estaría casado. No conocería a mi esposa ni a mi hijo que tuvimos, pero el Señor tuvo misericordia. ¿Cuántas veces nos ha salvado Dios la vida o la salud sin que nos demos cuenta? ¿Quiere mayor ilustración? ¿Cuántas veces algunos de ustedes han visto a una persona que le pasó un carro zumbando y ni cuenta se dio? Y dices tú, por poquito y la matan. Y la persona ni cuenta se dio. Y usted comienza a dar gracias por ella. Señor, gracias que le cuidaste la vida. Y la persona ni cuenta se dio. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos dado cuenta de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Esa es la razón por que llegamos aquí. Decimos, gracias Señor porque estoy aquí. Gracias por tu bendición, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por mi dinero, gracias por mi pareja. Hay tantas cosas por las que ser agradecidos y alabar a Dios con todo el corazón, pero el que no tiene el gozo del Señor no puede. Por fin se acabó la alabanza, esos 30 años, 30 minutos que parecen años de alabanza, y llega ahora sí, lo único importante de la reunión según ellos, la predicación. Pero ¿sabe qué? Pasan los años y los años y los años y no aprende nada, no sabe nada de Dios. Dice la Escritura en Hebreos 5, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Porque dicen que la prédica es lo más importante, pero están aburridos, están pensando en cualquier otra cosa. No aprenden, pero sí piden y exigen. Para los que no saben francés, yo les voy a traducir. Dice este hombre, recuerde cuánto dinero doy cada semana. A eso viene. Esta señora que tiene hijos dice, asegúrese que hay suficientes programas para mis niños. Este alegre dice, dígame otra vez cuánto quiere Dios bendecirme, porque yo a eso vengo, nada más a que Dios me bendiga. Y este que no lo reconocen, pero era Oscar Valdivia antes de ser ingeniero. Por favor, refiérase al pecado como malas elecciones. La palabra pecado es muy fea, muy religiosa. No menciona el infierno, me hace sentir incómoda. Dígame cómo hacerme rico, porque Dios quiere que sea rico. Solo buenas noticias, por favor. Hágame reír. Si no lo hace a mi manera, me voy. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? Porque yo para eso vine, para eso está Dios en la vida, para que haga algo por mí. Pero estas no son actitudes que nos permitan aprender de Dios.
Es verdad entonces que es importante que aprendamos, pero para tener un buen aprendizaje necesitamos una buena enseñanza, ¿verdad? Le voy a contar la anécdota de una iglesia que requerían de un pastor. Entonces entrevistaron a una persona recién salida y dice el presidente del comité de la iglesia: hijo, ¿conoces bien la Biblia? El joven ministro le dijo: sí, muy bien. Entonces, ¿por qué no nos cuentas la historia del hijo pródigo? Y el ministro dijo: claro que sí, ahí le va. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, que bajó a Jericó por la noche y cayó en terreno pedregoso y las espinas lo estrangularon hasta casi la muerte. A la mañana siguiente, Salomón y su esposa, Gomorra, pasaban por allí y lo llevaron hasta el arca de Moisés, fíjese, Moisés, para que lo cuidaran. Pero como estaba pasando por un bosque frondoso, quedó colgado de sus cabellos por 40 días y 40 noches. Después de eso tuvo hambre, así que venían cuervos y le daban de comer. Luego los 3 reyes magos vinieron y lo llevaron hasta el muelle donde tomó un barco a Nínive. Cuando llegó hasta allí se encontró con Dalila sentada en lo alto de una pared y él gritó: el que esté de mi parte, que la empuje hacia abajo. Y ellos dijeron: ¿cuántas veces debemos empujarla? ¿Hasta 7 veces? Y él dijo: no, sino hasta 70 veces 7. Y ellos la empujaron 490 veces. Y ella se reventó por el medio y se le salieron las entrañas. Y recogieron 12 canastos de las sobras. Y en la resurrección, ¿de quién será esposa? En este momento el presidente lo interrumpe y le dice al resto del comité: compañeros, creo que deberíamos decirle a la iglesia que lo escogiera como nuestro nuevo pastor. Es muy joven, pero sin duda conoce la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Quiere un pastor así aquí? ¿Tenemos un pastor así aquí? Por supuesto que no. Tenemos uno de los pastores con las mejores enseñanzas de toda la ciudad y no es con el afán de sentir ni competencia ni nada. Un aplauso para el Señor, ¿verdad? Por nuestro pastor. Gracias a Dios por Aurelio, porque nos da excelente alimento, cosa que no sucede en todas partes. La persona que no tiene el gozo de la salvación, pues no diezma ni ofrenda, porque no tiene un corazón alegre para poder dar. Y además siempre tiene el sospechosismo de: ¿qué hacen con mi dinero? Una vez uno dijo: no, dice, yo una vez vi al pastor comiéndose una nieve en la calle con mi dinero. Pues ha de haber dado 5 pesos, porque es lo que cuesta una nieve, ¿no? No da, no sabe dar. El que no tiene gozo no se siente comprometido con la congregación. Y lo vemos desde lo más sencillito. ¿Cuántas veces nos han dicho aquí: por favor no se retiren hasta que den los anuncios y reciban la bendición del pastor? Pero apenas termina la enseñanza o va a empezar los anuncios y es un salir y salir, porque quién sabe qué prisas tengan. Es que no les interesan los anuncios. No, o sea, no les interesan las actividades posteriores que hay. Ya cumplí, ya escuché la prédica y se comienzan a ir. No se comprometen con nada, no son piedras vivas de edificación, como dice Pedro. No les interesa qué suceda. No ve al pastor como autoridad. La persona que no tiene el gozo de la salvación no dice mi pastor, no, dice el pastor. Es él, es algo indefinido. Pero vean lo que dice Hebreos: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es de provecho. Si un pastor, si un líder, como a veces hemos escuchado aquí de algunos líderes de casa, quiere manipular tu vida, quiere decirte cómo gastar tu dinero, o cuándo salir de vacaciones, o por qué no debes o sí debes cambiar de trabajo, se está metiendo de más. Cuidado con esos líderes y pastores. Falsa doctrina, ¿se acuerda? Por eso hay que aprender. Pero si tu pastor te está diciendo: oye, veo que no estás disciplinando adecuadamente a tu hijo,
o veo que le estás faltando el respeto a tu esposo, o estás tratando mal a tu esposa, eso no está bien. Y luego usted dice, no, ¿a mí qué me va a decir ese? Que no se meta con mi vida. Se está metiendo porque esa es su consigna de parte de Dios. Pero mientras tú no lo veas como tu pastor, que tiene autoridad espiritual sobre ti, pues por supuesto que no le vas a hacer caso. El que no tiene el gozo de la salvación, y algunos que no han entendido bien, aunque sí tengan el gozo, le da lo mismo ir a cualquier iglesia. Dice, es que es lo mismo. O a veces hasta preguntan, oye, ¿es lo mismo si voy allá a la iglesia de Manuel Carrillo? Entonces, claro que es lo mismo desde el punto de vista doctrinal. Todas las iglesias que han salido de aquí llevan la misma doctrina. Aurelio se ha preocupado porque tengamos una sana doctrina, y claro que todas esas iglesias, cuando menos, son lo mismo doctrinalmente, pero no es el mismo pastor. No es lo mismo que te sujetes a Aurelio, que te sujetes a Manuel, que te sujetes a Servando, o que te sujetes a Rigoberto Uribe. O sea, y no estoy diciendo que ellos son peores, nada, no. Si te quieres ir con Rigoberto, vete, pero quédate allá y obedécelo. Si te quieres ir con Manuel, vete y quédate allá y obedécelo. Pero si te vas a quedar aquí, quédate con Aurelio y obedécelo. Y comprométete con tu congregación. No puedes andar brincando de un lado al otro. De eso se trata. Así se ve uno, ¿verdad? Cuando no tiene el gozo de la salvación. ¿Qué sucede cuando no tenemos el gozo? Dejamos de amar a Dios. Probablemente no hemos dejado de creer en Dios. Probablemente no hemos dejado de respetar a Dios. Probablemente no hemos dejado de venir. Pero dejamos de amar a Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ya estás viniendo nada más en automático, no sabes de qué se trata. Cuando deja de amar a Dios, deja de estar motivado para venir a la iglesia y tener comunión con los otros santos. Y el Señor dice, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque si estando calientito, si estando aquí, si estando viniendo, tiene uno tentaciones y a veces cae. Ahora imagínate sin dejar de venir y recibir alimento del Señor. Lo invade a uno la amargura. El que no tiene el gozo de la salvación comienza a decir, todos son unos hipócritas. Y ahora se enoja con más frecuencia y permite que la ira le haga cometer pecados. Se va con la ira, comienza a gritarle a su esposa, a gritarle a su esposo. Ahora las malas palabras que ya por fin había vencido y controlado, ahora le vuelven a salir otra vez, pero si parecen poemas, ¿no? Y todo lo ve negativo, todo lo ve con malicia, no hay nada bueno. Mire cómo lo dice Tito. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Se lo voy a parafrasear de esta manera. El que tiene el gozo del Señor dice, yo estoy bien y todos están bien, pero podemos estar mejor. Por eso estamos aquí, para aprender. Pero el que no tiene el gozo del Señor dice, sí, yo estoy mal, yo sé que estoy mal, pero todos están peor. Y la hipocresía reina. Todos son una bola de hipócritas, comenzando con los líderes. Y mire que no estoy inventando, los he escuchado muchas veces. ¿Y cómo termina esta persona? Como terminó la iglesia de Sardis. Dice Jesús, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tristeza y qué dolor llegar a ese punto. Necesitamos cuidarnos si estamos teniendo problemas con el gozo de la salvación, recuperar nuestro gozo. ¿Cómo es el que sí tiene el gozo de la salvación? El que se convirtió y está calientito, está enamorado de Dios, está encantado con Dios, todo lo ve bien, todo lo ve bonito, todo tiene arreglo, todo tiene esperanza, todo tiene posibilidad.
Hace unos años estuvo aquí un pastor, Enrique Bremer, hablándonos de este primer amor precisamente. Y él decía, cuando yo me convertí, yo estaba estudiando, pero repartía pizzas. Y ustedes saben cómo son los repartidores de pizzas, ¿verdad? Con la moto. Dice, yo andaba en zumba, dice, pero bien contento, y llegaba un semáforo y entonces estaba en rojo, y decía, Señor, que se ponga en verde, Señor, en el nombre de Cristo, que se ponga en verde. Y en lo que estaba ahí batallando, pum, se ponía en verde, y entonces salía hecha la mocha y decía, gracias, Señor, porque se puso en verde. Y luego él nos decía, no soy ingenuo, ni lo fui antes. El semáforo se puso en verde exactamente cuando debía ponerse en verde. Dios no iba a crear un caos de tráfico nada más porque yo le pedía. Dice, pero yo estaba tan contento de tener a Dios, de haberlo conocido, de la paz que me estaba dando, que me encantaba creer que había sido Dios el que había cambiado el semáforo en verde, y me gozaba en eso. Ese es el gozo de la salvación. ¿No lo cree usted? Deseas congregarte. Dice Salmo 111, alabaré al Señor con todo el corazón, pero fíjese cómo, en la compañía y congregación de los rectos. Porque una vez que usted lo haga en forma personal, y debemos hacerlo, pero otra cosa es como cuando vas a ver el partido de fútbol, ¿no? Todos los de tu equipo se visten del mismo color, con las mismas fachas, y se sientan en el mismo lugar del estadio, y todos gritan al mismo tiempo, y qué bonito se siente ese espíritu colectivo, cómo se potencia la energía. Eso es lo que pasa cuando estamos enamorados del Señor y deseamos congregarnos. Buscas comunión. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando vienes aquí, no oyes más que palabras dulces, palabras adecuadas, palabras positivas, no escuchas ninguna grosería, no escuchas ningún mal chiste, nadie se está jactando de su infidelidad. Qué diferente es cuando vamos al trabajo, ¿verdad? O cuando estamos en cualquier otro lugar que no es un ambiente cristiano. Comenzamos a escuchar palabras soeces, desagradables. Pero cuando tenemos el gozo del Señor, queremos comunión, queremos que nuestras amistades hablen nuestro mismo idioma. Queremos servir también. Romanos 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si tú conoces a alguien que acaba de convertirse, no permitas que pasen 6 meses y se mantenga sentado. Que se levante, que sirva, porque si pasan más de 6 meses ya no se va a levantar. Y le estamos quitando la bendición de servir a Dios. Servir es un privilegio, no es una obligación. ¿Has perdido el gozo de la salvación? Espero que todo esto que hemos hablado hasta ahorita te haya permitido reflexionar y hacerte un diagnóstico de dónde andas. ¿Estás bien caliente, bien gozoso? ¿Eres un témpano o en qué lugar estás entre estos dos extremos? Solo hay una manera de amar a Dios. Dice Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay lugar para otra cosa más que para el amor de Dios. Y si solo hay una manera de amar a Dios, solo hay una manera de demostrarlo. Primera de Juan dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Así de sencillo es, obedecer sus mandamientos. Y agrega, y estos no son difíciles de cumplir. Yo quiero terminar orando por ustedes. No sé por quién voy a orar. Quiero orar por los que tienen esta necesidad de recuperar el gozo de la salvación donde quiera que estés. Si nunca lo has tenido y hoy por primera vez lo quieres conocer, o si lo tuviste y lo perdiste. Padre amado, queremos bendecirte esta tarde, Señor. Queremos darte gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque derramas tu amor en nuestros corazones, Señor.
Quiero pedirte esta tarde por cada persona que está aquí, Señor, que nunca te ha conocido, que ha disfrutado de la alegría, de la diversión que ofrece el mundo, pero que nunca ha conocido el verdadero gozo, la verdadera paz que viene de ti, Señor, lo que mueve todo nuestro ser y toda nuestra vida. Padre, toca los corazones y las mentes de las personas que no te conocen, y toca el corazón de todo cristiano, de todo convertido que está aquí esta tarde, Señor, y que ha perdido tu gozo, que ha perdido el gozo de la salvación, que está frío, que no ha podido alabar, que no ha podido adorar, que no ha podido tener comunión contigo, Señor, y con tus hijos, con nosotros como hermanos en Cristo. Padre, abre una gran puerta de esperanza, de posibilidad, de restauración para cada una de las personas, Señor, que hoy necesitan de tu gozo. Bendícelos, Señor. Yo declaro tu bendición y el derramamiento de tu Espíritu Santo esta tarde, Señor, en cada corazón para convertirlos, transformarlos y llenarlos de tu gozo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.